conocer lo que dice la palabra acerca de esto. Y todas estas preguntas, yo quisiera que al final las pudiéramos contestar. ¿Amén? Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. Colosenses 1, verso 13 y 14. Y la palabra dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De quién está hablando? Amén. Pero dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Entonces dice la palabra que Dios nos ha trasladado, a los que somos hijos de Dios, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas. Potestad habla acerca de dominio, habla acerca de poder, habla acerca de facultad que se tiene sobre de algo. Amén. Y dice la palabra que Dios nos ha librado de la potestad, es decir, Dios nos ha librado del dominio, del poder, de la facultad que tenían las tinieblas, en este caso el diablo, sobre nosotros como hijos de Dios. Amén. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. A través del sacrificio de Jesús, nosotros fuimos librados de la autoridad que tenía antes Satanás en nosotros, y esto fue por causa del pecado que cometió Adán y Eva, ¿verdad? Sí se sabe en esa historia, que después de ese pecado le fue entregado la autoridad a Satanás. Y a través del sacrificio de Jesús, Jesús pudo ¿qué? Recuperar esa autoridad, y entonces nosotros hemos sido librados de esa autoridad y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora fíjate lo que dice Efesios. Vamos a leer Efesios, capítulo 2. Versículo 4 al 6. Dice, Efesios 2, versículo 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra que nosotros, a través del sacrificio de Jesús, a través de su amor, nosotros fuimos librados del pecado, que antes estábamos muertos y hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Es decir, en nuestro espíritu no había vida, y esa vida la trajo Jesús cuando reconocimos su sacrificio. Amén. Ahora fíjate lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿quién resucitó con Cristo ya? Levanta tu mano. ¿Tienes la convicción? Fíjate cómo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer ahora? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. ¿De quién está hablando? De nosotros. De los que fuimos trasladados del reino, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Está hablando de los hijos de Dios, de los que hemos reconocido el sacrificio de Jesús en la cruz, de los que hemos creído en ese sacrificio, de los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, y de los que ahora estamos viviendo, como dice Colosenses, estamos viviendo no con la mira en las cosas de ¿qué? De la tierra. Estamos viendo con la mira en las cosas ¿de dónde? De arriba. Amén. Del cielo. Entonces, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Jesús nos libró del pecado, nos hizo resucitar con Él, nos dio autoridad y nos hizo sentar en lugares celestiales. Amén. Es lo que estamos leyendo. Es lo que dice. Y ahora dice la palabra que nuestra vida, ¿dónde se encuentra? Escondida en Cristo. Amén. Ahí estamos seguros. Pero empieza diciendo, si puedes haber resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba. Es decir, ahora nosotros tenemos muchos beneficios, pero también tenemos responsabilidades. Ahora nos fueron entregados muchos beneficios, pero esto conlleva responsabilidades. Y de hecho, ahí mismo, a partir del versículo 15, nos da una lista enorme de cómo debemos de vivir los hijos de Dios. Amén. De cómo debemos de vivir cuando nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. De cómo debemos de vivir los que ahora hemos resucitado en Cristo. Nos da una lista y vamos a ir leyéndola y vamos a ver todas las cosas que nos está marcando la palabra de cómo tenemos que vivir. Vamos a leer a partir del versículo 5. Fíjate, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Número 1, vamos a irlas enumerando, amén. La lista que nos da en estos versículos los vamos a ir enumerando. La número 1 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Número 1, tenemos que morir al pecado. Número 2, dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Amén. Si tú resucitaste con Cristo, ahora tienes que vivir de esta forma. Número 3 dice, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo a causa de los pecados. Viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar. Número 4 dice, el enojo. Número 5, la furia. Número 6, el comportamiento malicioso. Número 7, la calumnia. Número 8, el lenguaje sucio. Amén. ¿Vamos bien? Estamos leyendo toda esa lista de indicaciones que se nos está dando ahora que somos hijos de Dios. Número 9 dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Número 10 dice, vístanse con la nueva naturaleza. Número 11, y se renovarán a medida que aprendan. Número 12, a conocer a su Creador. Número 13, y se parecerán más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no está circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Aquí no hay pretexto. Él vive en todos nosotros y todos ahora tenemos que vivir
de esta forma. Amén. Y continúa. Dice, dado que Dios los eligió para que sean pueblo suyo y amado por Él, ustedes tienen que, número 13, vestirse de tierna compasión. Número 14, de bondad. Número 15, de humildad. Número 16, de gentileza. Número 17, de paciencia. 18, sean comprensivos con las faltas de los demás. 19, perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, número 19, vístanse de amor, el cual nos une a todas en perfecta armonía. 20, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y número 21, sean siempre agradecidos. Entonces nos encontramos en Colosenses del 5 al 15, con una lista de 21 cosas que nos está pidiendo el Señor de cómo tenemos que vivir ahorita, en este tiempo, cuando ya hemos sido perdonados, cuando ya hemos sido resucitados, cuando hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, el Señor nos da un mapa. Amén. ¿Cómo que nos da un mapa? Él está trazando sendas derechas para nuestros pies. Dice la palabra en Proverbios 4:11, no lo busques, lo voy a leer nada más. Dice que Él nos trazó, dice, te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando yo encuentro esta lista de indicaciones, es como si el Señor me diera un mapa y me dijera, este es el camino por el que tienes que andar. Estas son las sendas que yo tracé para ti. Tienes que caminar por este camino, no te tienes que salir. Dice, porque te he entregado sendas rectas y te estoy llevando por el camino de la sabiduría. ¿Amén? El Señor nos da una forma, nos da un estilo de vida. Y si yo camino por esas sendas, entonces yo voy a alcanzar el propósito por el cual Dios me ha llamado. Amén. Si yo camino por esas sendas, si yo camino por ese lugar, entonces yo llegaré a mi destino profético y estaré cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida. Y ¿sabes qué? Si yo camino por esas sendas, de hecho la palabra dice que las bendiciones me van a, ¿cómo dice? Alcanzar. Porque sabrán dónde encontrarme. Porque ya saben por el camino que tengo que andar. Seguramente si a veces yo creo que las bendiciones no me alcanzan porque, híjole, no veo claro, debemos de pensar entonces, ¿estoy caminando por las sendas que Dios trazó para mi vida? ¿Estoy siguiendo sus indicaciones? Empiezo a caminar y el Señor me lleva a perdonar, a no mentir, a amar. Él me lleva a no pecar y entonces estoy dando pasos y estoy acercándome cada vez a la meta. Y en ese camino es donde las bendiciones me alcanzan. Pero dice la palabra que mientras yo voy caminando por el camino que Dios ya trazó por mí, mientras yo voy en ese que a veces parece un laberinto, ¿verdad? Mientras yo voy caminando por esas sendas, dice la palabra que hay un adversario, ¿verdad? Dice la palabra que tenemos un adversario. Y ese adversario es el diablo. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y lo que quiere hacer el diablo es tratar de sacarme del camino. Ese es su propósito. El propósito del diablo es sacarte del camino que Dios ya trazó para ti. Dile al que está a tu lado, no te dejes. No te dejes engañar. Y el domingo pasado explicaba Iván que él lo hace muchas veces y nos saca de ese camino poniéndonos trampas. ¿Se acuerdan? ¿Quién estuvo el domingo pasado?
dice que nos pone trampas, ¿verdad? Para que caigamos y salgamos del camino. Y esas trampas, fíjate bien cómo el diablo opera. Esas trampas son a través de tentaciones. Tentaciones. Él va a traer a tu vida tentaciones. Y casi siempre las tentaciones tienen que ver con los placeres de este mundo. Es decir, Él te va a ofrecer placeres de este mundo para sacarte del camino. También lo hace a través de mentiras, de engaños. Y las mentiras favoritas del diablo es hacerte dudar de quién eres. Hacerte dudar de tu identidad en Cristo. Muchas veces el diablo viene y te hace pensar que eres un pecador. Aunque ya Dios ya te hizo libre, Él viene y te dice, jamás vas a poder salir de ahí. Jamás vas a poder dejar de hacer eso. No sé para qué le haces al cuento. No sé para qué vas a la iglesia, para qué te congregas, si no vas a poder salir, si no vas a poder avanzar. Esta es una de las formas o de las mentiras que el diablo utiliza para hacerte salir del camino. Otra de las mentiras que él utiliza es hacerte dudar de quién es Dios, del poder de Dios en tu vida. Te hace dudar del amor de Dios. O a veces te hace creer que eres demasiado bueno, demasiado autosuficiente para depender de Dios. Son de las mentiras favoritas que usa Satanás. Entonces, él viene a tratar de sacarte del camino poniéndote trampas. Y esas trampas son por medio de tentaciones, también utiliza mentiras, también pone obstáculos. Y esos obstáculos es para que no te congregues, para que no le sirvas al Señor, para que no ores, para que no busques su palabra. ¿Cuántas veces se nos va el día y no buscamos al Señor y no oraste? ¿Cuántas veces se te van las horas, verdad? Y ya no llegaste a la célula, ya no llegaste a la reunión. ¿Cuántas veces te surgen 1000 compromisos y no te dio tiempo de leer la palabra? Bueno, pues quiero decirte que posiblemente sea el diablo poniéndote obstáculos para que no tengas un conocimiento del Señor, para que no tengas una comunión, para que no tengas una intimidad con Dios. Bueno, y otra cosa que el diablo hace, otra trampa, es trayendo opresiones a tu vida. Las opresiones son preocupaciones que se salieron fuera de control. Esa es una opresión. Una preocupación donde no hay libertad se convierte en una opresión. Y las opresiones son esos temores, esa ansiedad, esos miedos que vienen a tu vida, que te atemorizan, que no te dejan pensar con claridad, que no te dejan escuchar la voz del Señor, que te hace cometer tonterías porque hay mucha ansiedad, que te enferman. Hoy cada vez hay más gente enferma de estrés, ¿verdad? Enferma de ansiedad. Cada vez te encuentras a más personas que tienen enfermedades de este tipo, enfermedades en lo emocional. Y no es más que el diablo trayendo opresión a nuestras vidas. Esa es la manera en la que el diablo lo utiliza para que tú te salgas del camino, para que tú abandones el camino que Dios ya ha trazado para ti. Hace poco vi un video, no sé si lo vieron porque es un video que se viralizó mucho, acerca de un safari en China. ¿Alguien lo vio? De una mujer que se atacaba por un tigre. ¿No lo vieron? Bueno, se los platico. Ya ves que en China hay un safari, bueno, en muchas partes del mundo, pero aquí hay un safari donde la gente entra en su coche y va por el safari y pues las indicaciones que están por todos lados es que no te bajes de tu coche, que no abras la ventana y por donde quiera están estas indicaciones. Bueno, se ve el video y se ve que se baja la mujer, ella iba en el asiento del copiloto y se baja la mujer y se da toda la vuelta
para poder, como que hay una discusión entre el que iba manejando y ella, y abre la puerta para decirle, déjame, yo manejo, como que están peleando. Y entonces están en eso y el otro no se quiere bajar. Cuando de repente se ve que alguien en el coche que venía atrás le dice, cuidado. Y cuando la mujer voltea, un tigre le llega por atrás, se la lleva y la devora. ¡Qué tremendo! Hay otro video donde igual va un matrimonio de una pareja. Ella es conocida, no me acuerdo de su nombre, pero es una mujer que defensora de los animales, que ama mucho los animales, etc. Y dice que ella está en el coche y ve unos leones. Y los ve muy tranquilos. Baja la ventana y empieza a tomarles fotografías. Y los leones ven como que, o sea, pareciera como que hasta posan. Entonces ella dice, qué padre, están tranquilos, como que ni fu ni fa. Y ella, bien confiada, sigue tomando fotografías. De repente, de un salto, el león le corta el brazo y se muere. Qué tremendo. Porque hay miles de indicaciones. Hay miles de señalamientos donde dice, no bajes el vidrio, no te bajes de tu coche, sigue las indicaciones, sigue las instrucciones porque tu vida corre peligro. Bueno, es más o menos lo que el diablo quiere hacer en nuestra vida. Él sabe que lejos del camino, Él sabe que lejos de su cobertura, Él sabe que haciendo lo contrario a lo que está escrito, a los caminos que Él ya señaló para nosotros, corremos peligro. Y somos presa fácil del enemigo. Y a veces nos puede pasar incluso como a esta mujer que estaba tomando fotos. ¡Ay, qué bonito! Mira el león, qué padre. Se ve que es bien tierno el león, ¿no? No hace nada. Le gusta que le tome fotos y ahí estamos nosotros distrayéndonos, abriendo puertas al pecado por cosas que parecen bonitas, por cosas que parecen atractivas. El adulterio muchas veces se ve como una historia de amor. Así lo presenta el mundo, como una historia de amor, donde yo estoy siendo libre del logro de mi esposo, de la gritona de mi esposa, así se ve. Y yo coqueteo con el mundo y empiezo, ay, qué bonito, qué romántico, qué tierno. Y ahí estoy yo, abriendo la ventana. Ahí estoy yo bajándome o saliéndome del camino. Y yo no sé en qué momento, ¿verdad? El diablo puede atacarme. El diablo puede atacarme y devorarme porque eso es lo que quiere. O sea, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes de que tenemos un adversario y que Él quiere traer muerte a nuestra vida porque dice que Él ha venido a robar, Él ha venido a matar y Él ha venido a destruir. No tenemos que ignorar esto. Debemos estar conscientes. Cuando sabemos que hay un enemigo que pretende hacer en nuestra vida, vamos a estar alertas. Vamos a estar alertas, ¿verdad? No vamos a permitir que pase esto. Y quiero ejemplificar esto de una manera más práctica. Vamos a pensar que hay alguien, a ver, ¿me ayudas? Acá al frente. Vamos a suponer que Alfonso, mejor conocido como el Borre, ¿ya lo conocían? Le gusta que le digan al Borre, ¿verdad? Sí. Tiene un problema, ¿verdad? Él tiene un problema porque está casado, todavía no está casado, pero vamos a suponer que ya está casado, y resulta que tiene problemas con su esposa. Y resulta que, porque tienen un hijo que está enfermo, entonces han gastado mucho y su economía ha mermado y eso les ha llevado a tener muchos problemas. Y su esposa cada vez está más gritona, más insoportable y ya no sabe qué hacer. Entonces, como él es hijo de Dios, ¿verdad? Como él conoce de Dios, lo primero que él tiene que hacer es ponerse en la posición correcta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Debajo de la poderosa mano del Señor. Es lo que tiene que hacer. Entonces, él va y se pone en la posición correcta y empieza a orar. Y Dios le da una palabra. ¿Traes Biblia? Préstame, a ver, saca. Le da una palabra que está en Efesios, capítulo 4,
del versículo 25 al 32. Efesios 4, del 25 al 32. Y Dios le dice, ¿lo tienes? Sí. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, ni que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, porque al contrario, sean amables unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Dios le da esta palabra, le da indicaciones, es decir, Él traza un camino para él. Le dice, mira, yo sé que tú tienes problemas, pero ahora, a ver, caminarla para allá. Yo te estoy entregando un camino, te estoy entregando una senda derecha, para que tú camines, para que tú andes en ese camino. Y entonces él empieza a caminar. ¿Qué va a hacer el diablo? El diablo va a querer sacarlo del camino. El diablo va a querer que se salga del camino. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, resulta que él se para al día siguiente, después de que yo le entregué una palabra, y resulta que él se pelea con su esposa otra vez, y él no fue paciente, él le gritó, y él no pidió perdón, y se sale enojado de su trabajo. Y en su trabajo conoce a una chica que le habla muy dulce, no se parece nada a los gritos de su esposa, y le dice, hola, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer él? Desde hace más. Él se va a empezar a salir. Va a decir, pues, ¿qué tiene? Así es. Pues, ¿qué tiene? ¿Verdad? Pues, ¿qué tiene? Y resulta que entonces, pero él está tan preocupado por la situación económica que él empieza a ser oprimido por el diablo. Y entonces eso no le da oportunidad de buscarle. Y entonces él se empieza a alejar, se empieza a salir del camino, se empieza a ir cada vez más, y después resulta que ya se fue a hacer una limpia, ya regresaste. Resulta que ya se fue a que le leyeran las cartas, que le leyeran el tarot, porque ya no la ve llegar. Ya, gracias. Entonces, eso es lo que sucede. Esa es la forma en la que el diablo nos hace. Dice la palabra que nosotros le podemos dar oportunidad. Dice, para que no le den lugar al diablo. Dar lugar habla acerca de darle una oportunidad. Entonces el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, pero nosotros le podemos dar lugar, le podemos dar oportunidad en nuestra vida. Nosotros le podemos dar oportunidad y entonces ya no va a ser, ¿será culpa del diablo entonces? ¿De quién es culpa? Del que le hizo caso, del que le prestó atención, del que se dejó engañar, del que se dejó mentir, porque le damos oportunidad. Cuando yo estaba soltera, vivíamos en una colonia muy tranquila con mis papás y resulta que había un hombre en la colonia que era muy conocido en la colonia porque era alcohólico. Y él había perdido a su familia, porque su familia lo había abandonado por causa del alcoholismo. Y entonces resulta que él tenía una buena posición económica y tenía una buena casa, tenía una casa muy grande en la colonia. Y de hecho la gente decía que él antes había tenido un buen trabajo y que era un hombre muy capaz. Pero por causa del alcoholismo había perdido todo. Bueno, la familia, cuando yo lo conocía, la familia, porque él seguía teniendo su casa.
Y era bien chistoso porque a veces era madrugada y nosotros vivíamos enfrente de la casa de unos españoles. Entonces, españoles tenían un restaurante, bar, eran dueños de ese restaurante y vivíamos enfrente de ellos. Entonces, de repente, era en la madrugada y llegaba este señor y empezaba a gritarle al español. Me imagino que han de haber tenido su historia, porque lo empezaba a molestar. Y llegaba y le tocaba el timbre en la madrugada y empezaba, José María, ¿verdad? Sal y quién sabe qué, porque te voy a quién sabe qué. Y bueno, no era extraño que te lo encontraras al día siguiente golpeado, porque le ponían unas golpizas, yo no sé si era el mismo señor del dueño de la casa o si alguien más que lo despertaba, pero él amanecía en la banqueta con el ojo así, ensangrentado, y toda la noche había dormido en ese lugar, en la calle. ¿Tenía necesidad? No tenía necesidad, porque él tenía una casa donde quedarse, él tenía recursos económicos, no tenía necesidad. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo? Él solito soltaba la herencia, sus posesiones, su posición. Él solito lo soltaba. Nadie se lo quitaba. Él había tomado la decisión de salirse del camino. A veces así andamos como hijos de Dios. A veces así es nuestra vida. Porque todos los beneficios que hemos aprendido y que leímos al principio, donde Dios nos ha entregado muchas cosas, en lugar, ¿verdad?, de vivir apropiándonos de esto y haciéndolos válidos de nuestra vida, ¿sabes dónde andamos? Nos andamos quedando en la calle como ese hombre. Andamos viviendo, ¿verdad?, sobreviviendo. Apenas andamos sobreviviendo. Y no es porque el diablo tenga autoridad sobre nosotros, es porque nosotros le hemos dado oportunidad. En los versículos que acaba de leer el Borre, dice que nosotros le damos oportunidad, que le damos lugar, que le damos autoridad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo tenemos que vivir? Dice Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Santiago 4, versículos 7 a 8. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. El hecho de que Dios haya trazado un camino para nosotros no quiere decir que en ese camino no va a haber situaciones difíciles. Ahí va a haber, porque el diablo va a querer sacarte. Entonces, pero si tú caminas por esas sendas que Dios ya trazó para tu vida, aunque haya momentos en los que quieras salir corriendo, aunque haya momentos que a lo mejor te puedas caer, aunque haya momentos difíciles, de situaciones adversas en tu vida, sabes, ahí va a estar Dios. Ahí va a estar Dios para ti. Y si te caes, Él te va a levantar. Y si no puedes, tú vas a orar y Él te va a traer de su gracia, que te va a hacer fuerte en esos momentos. De hecho, la palabra dice que la Biblia es como una luz, una lámpara. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles, yo tomo la Biblia, en los momentos que no sé para dónde ir, que no puedo, que siento que todo está oscuro, que no tengo ni idea de dónde caminar, yo tomo la palabra y ¿qué encuentro en la palabra? Una luz. Una luz para mi camino. Yo ahí la tomo y entonces yo voy a encontrar instrucciones precisas. Y si yo voy por ese camino, no me va a garantizar que no tenga problemas, pero sí me garantiza victorias. Y los problemas que yo tenga por ese camino, dice la palabra que todo
me va a ayudar, ¿para qué? Para bien, para beneficio. En cambio, si yo me salgo del camino, los problemas que yo vivo fuera de Dios son para destrucción. Lo que yo pueda vivir aquí, todo va a ser enfriado para traer un beneficio. Pero si yo me salgo y me voy lejos, el diablo va a querer destruirme y el sufrimiento va a ser gratis. Aquí el sufrimiento, lo que tú puedas sufrir, aquí tiene una recompensa. Aquí el sufrimiento tiene una recompensa. Es para tu bien. Porque aquí sufres, ¿por qué? Porque te estás aguantando de no gritarle a tu esposo. Porque estás llevando tus emociones a la cruz. Porque te estás aguantando, porque sabes que tienes un problema económico, pero no vas a robar, no vas a defraudar. Aquí vale la pena sufrir. Allá afuera sufres porque quieres y el sufrimiento no va a traer ningún beneficio a tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Someterme a las indicaciones que ya me ha dado, someterme a lo que dice su palabra, someterme a ese mapa que ya trazó para mi vida, donde Él me ha dicho por dónde caminar, donde Él me ha dicho para dónde hacerme. ¿A quién le gustan las cucarachas? A nadie le gustan las cucarachas, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener cucarachas en su casa? A nadie. Pero, pues a mí no me gustan las cucarachas, pero si yo soy una persona que no lavo los trastes, que no tiro mi basura, soy una persona que tengo mi casa hecha un relajo, ¿verdad? Que en lugar de lavar los trastes los escondo abajo de los muebles, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Un día voy a tener, ¿qué? Cucarachas, gusanos, ratas, hormigas. Aunque no me gusten, aunque no quiera nada con las cucarachas. Bueno, pues, ¿qué sucede cuando yo soy un cristiano que no me congrego, que no oro, que no leo su palabra, que no estoy dependiendo de la gracia de Dios, que soy simple? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues le estoy dando oportunidad, le estoy dando lugar al diablo. Es como si yo bajara la ventana de mi coche, o es como si me bajara del coche y le dijera, aquí estoy. Le estoy dando lugar, le estoy dando oportunidad al diablo. Hay hábitos en nuestra vida que le dan lugar al diablo. Hay hábitos que tenemos que le pueden dar lugar al diablo. Hay música que le da lugar al diablo. Hay lugares que le dan lugar al diablo. Hay amistades, hay palabras que salen de mi boca, ¿verdad? Hay actitudes. Una persona que se enoja mucho es una persona que le da lugar al diablo. Hay programas de tele que le pueden dar lugar al diablo. Y no, fíjate bien, esto lo quiero explicar mejor, porque no quiere decir que todo sea malo y que ahora no podamos hacer nada. Pero hay cosas que yo sé que son peligrosas para mí, que no me hacen bien. Sí. Hay cosas que yo sé que no son benéficas para mí. A lo mejor a mi hermano, que es cristiano, a él no le pasa nada, porque a lo mejor puede escuchar a Luis Miguel y no pasa nada. Pero a lo mejor yo escucho a Luis Miguel y resulta que a mí me recuerda, ¿verdad?, cuando yo andaba de fiesta y tomaba y andaba con tal persona, entonces lo escucho y quiero ir a buscarla aunque sea casada. Hay cosas que yo sé que le dan lugar al diablo. Hay programas que me pueden afectar a mí. A lo mejor a él no. A lo mejor él lo ve y no pasa nada. Pero hay cosas que a mí se me afectan. Y debo de tener cuidado con eso. El ser orgulloso le da lugar al diablo. El ser una persona intolerante le da lugar al diablo. El ser una persona que se preocupa mucho, que vives preocupado todo el día, le da lugar al diablo. El ser una persona obsesiva, controladora, perfeccionista, le da lugar al diablo. El ser una persona insegura, le da lugar al diablo.
el ser una persona intolerante le da lugar al diablo. Hay cosas, hay actitudes en nosotros que pueden darle lugar al diablo, que le pueden dar oportunidad, aunque él ya no tenga ninguna autoridad sobre nosotros, le pueden dar lugar. ¿Qué pasó cuando Caín estaba a punto de matar a Abel? Dios le dijo: ¡hey! El pecado está a la puerta y él quiere controlarte. Abusado. Sin embargo, que Caín estaba muy enojado y el enojo le ganó y le dio lugar al diablo. Entonces hay actitudes en nosotros, hay cosas, hay hábitos que si no corregimos es como si le estuviéramos dando oportunidad. La autoridad que nos ha sido entregada la estamos soltando. Fíjate lo que dice Salmo 91. El Salmo 91 dice, empieza diciendo el versículo 1, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Verdad? Está hablando acerca, este salmo me encanta porque es un salmo que habla acerca de la victoria que tenemos como hijos de Dios, sobre los enemigos, sobre las adversidades, pero si lo leemos bien, hay cosas que dependen de nosotros para que se pueda cumplir. Y una de esas es que empieza diciendo, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Vives al amparo del Altísimo? Si tú vives al amparo del Altísimo, esto se va a cumplir en tu vida. Y sigue diciendo, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. ¿Realmente Dios es nuestro refugio? ¿Realmente Él es nuestro lugar seguro? ¿Realmente en Él está nuestra confianza? Si es así, diciendo, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Pero fíjate lo que dice. Dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Les recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Pero ¿de quién está hablando? De los que confían en Dios, de los que le creen, de los que han hecho de Dios su refugio, su protección. De ellos está hablando. Mira, muchas veces yo puedo decir, sí creo a Dios, sí creo en el sacrificio de Jesús, sí creo en la libertad que me está entregando, pero con mis hechos estoy negando. Con mis hechos lo estoy negando. Con mi manera de comportarme lo estoy negando.
Y en lugar de seguir el camino que Él ya trazó para mí, me estoy yendo por otros lados. Entonces, quedo lejos de esto. Porque dice, el que me ha hecho su refugio. ¿A dónde voy en tiempos de aflicción? ¿Dónde voy? ¿A dónde acudo? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde me escondo? ¿Voy a la presencia? ¿Me escondo en la presencia? ¿O a dónde voy? A veces llegamos a orar ya que no podemos, porque primero probamos de todo. Y como no nos salió lo demás, lo último que hacemos es ponernos de rodillas y clamar al Señor. Buscamos solucionarlo en diferentes lados, a mi manera, a mi forma, como yo quiero. Y lo último que hago es ir y postrarme a los pies del Señor y someterme. Dice, sométete a mí. Entonces el diablo, ¿qué va a hacer? Va a huir. Y someter habla acerca de resistir, de no dejarme, que a pesar que la situación está difícil, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer lo que tú me dijiste, yo voy a poner mis ojos en ti, yo no voy a voltear a ver a nadie más, yo te voy a ver a ti. Eso es resistir, pero a veces nos resistimos. A veces ni siquiera ponemos oposición. Ay, sí, sí voy. Ay, sí, sí lo hago. Ay, sí, sí lo veo. Ay, sí, sí. O sea, ni siquiera nos resistimos. Dice, sométete a Dios, resiste al diablo y Él va a huir de tu vida. Él va a huir de tu vida. Necesitamos poner en práctica su palabra, porque si no ponemos en práctica su palabra, por más que yo diga que le creo al Señor y que soy cristiano y que bla, 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 con mis hechos lo estoy negando y con mis hechos no estoy caminando por el camino que Él ya trazó. Y en esa senda que Él ya trazó para mis pies, ahí yo estoy seguro. En ese lugar es donde las bendiciones me van a alcanzar. En ese lugar es donde voy a estar siendo libre de plaga. Donde Dios me va a entregar la victoria sobre leones, sobre serpientes. Ahí donde Dios ya trazó para mi vida. Yo no puedo estar cometiendo un fraude y estar diciendo, Señor, tú me das la victoria. Yo no puedo estar viviendo fuera de su palabra y estoy orando para que Dios me bendiga, porque entonces es como si Él se estuviera negando a Él mismo. ¿Sabes? Lo más hermoso y la buena noticia de esto es que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Si me ayudan con la adoración, por favor. Dice la palabra, habla acerca del hijo pródigo. ¿Cuántos han leído acerca del hijo pródigo? Y dice la palabra que él pidió su herencia y se fue lejos y la desperdició. Él teniendo un hogar, él teniendo una familia, él teniendo un padre que le amaba, él teniendo un lugar seguro, él decidió salirse del camino y se fue lejos. Y decidió vivir como si fuera bastardo. Decidió vivir así. Y dice que se malgastó todo. Y dice la palabra que él no tenía ya para comer. Dice la palabra que él se encontraba apacentando cerdos, deseando comer de la comida de los cerdos. Alguien que se salió del camino. Alguien que sin tener necesidad le dio oportunidad al diablo. Alguien que tenía todo en casa, pero decidió hacerle caso a sus emociones, a sus sentimientos, se fue, se malgastó todo. Y sufrió mucho en aquel lugar. Imagínate al grado de querer comer de la comida de los cerdos. Yo no me imagino qué tal grado de hambre podría haber tenido. Porque a mí ni en mis peores días se me ha antojado un taquito de desperdicio. ¿Verdad que no? A nadie. Imagínatelo a él. ¿Cuál habrá sido el hambre que tenía? ¿De qué forma habrá estado? Que dice que quería comer de lo que comían los cerdos. Dice que la palabra que Dios es fiel, aunque seamos infieles.
Él tuvo que volver en sí y arrepentirse. Y volver a casa de su padre. Y ahí obtuvo perdón y redención. Esta es la buena noticia. Que no importa en dónde estés ahorita. No importa, leímos ahí en Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8, dice: someteos pues al Dios, resistid al diablo, irá de vosotros. Acercaos a Dios. Si estás lejos, te puedes acercar. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiad las manos. Si has estado viviendo fuera del camino, hay oportunidad. Hoy hay oportunidad. Dice: pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo. Porque a veces también vivimos así. En lugar de seguir el camino derecho, parece que vamos caminando y nos tardamos más en llegar. Porque vamos y nos salimos y vemos que viene el problema y nos metemos rápido. Y otra vez vamos, como que queremos jugar un ratito fuera de casa, fuera del camino, y ya vemos, no. Y así estamos, de doble ánimo. Y dice la palabra que si vivimos así, nunca vamos a alcanzar nada de parte de Dios. Nunca vamos a conquistar las promesas, nunca vamos a conocer verdaderamente el poder de Dios en mi vida. Y dice aquí: y ustedes los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Necesitamos vivir en el camino, sometiéndonos a la voluntad de Dios, sometiéndonos a su voluntad, viviendo en lo sobrenatural, viviendo en la vida de milagros, viviendo en la vida que Dios ya trazó para nosotros, que aunque no es fácil, es una vida de victoria y es una vida muy gratificante. Necesitamos hacerlo. Y si tú te encuentras lejos, si tú te encuentras fuera del camino, regresa, pero no regresa para que te vuelvas a salir o para que vuelvas a vivir en ese doble ánimo, para quedarte, para someterte a Dios. Y entonces tú le vas a quitar toda oportunidad al enemigo de tocar tu vida, de tocar tu familia, de tocar tu economía. Toda oportunidad, porque a veces nosotros somos los que cedemos nuestro derecho. Entonces, ese día que yo te platico que fui a ese velorio, cuando yo escuché a esta mujer después de que su esposo había fallecido, que decía: el diablo ganó, el diablo ganó. Yo estoy segura que no ganó porque se murió, porque la palabra dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿sabes qué? El diablo en su corazón tuvo oportunidad, en el corazón de ella, porque le hizo creer que él había ganado. Y eso era una mentira. Y eso falta por no conocer nuestra posición delante de Dios. ¿Tendrá la brujería poder sobre nosotros? Depende. Si tú le das oportunidad, si tú le das poder, si tú le crees. Porque a veces, siendo cristianos, leemos el horóscopo. A veces, siendo cristianos, queremos una limpia. A veces, siendo cristianos, le ponemos el hilo rojo a nuestros hijos. Entonces, no puede tener más poder que el que tú le puedas dar, que el que tú le puedas soltar. Si tú entiendes esto, no le vas a dar oportunidad. Si tú entiendes que Dios te trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo y vives ejerciendo esto en tu vida, Él no va a tener oportunidad en ti. Y Él no te va a engañar.
Porque no se trata de que Él pueda hacerlo, se trata de que tú le permites hacerlo. Y muchas veces lo único que puede utilizar en tu contra son mentiras y engaños. Él te hace creer que Él tiene poder sobre ti, que te gobierna, cuando es una mentira. Y tú solito te estás poniendo la soga al cuello. Necesitamos vivir como hijos de Dios, viviendo el camino que Él ya trazó para nosotros. Y si Él te está diciendo que jamás vas a poder, que no puedes, porque eres un pecador y porque jamás vas a conquistar, es el momento que tú le creas a Dios lo que Él dice de ti. Y Él te está diciendo que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Amén. Vamos a ponernos de pie. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí! Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo